La predicadora que se vaya preparando para pasar aquí al altar es una hermana que el Señor ha venido usando de una forma especial con el ministerio de jóvenes en la congregación. Es parte de la junta directiva de jóvenes de nuestra iglesia. También estuvo como maestra de discipulado en inglés para los jóvenes. Hoy también es maestra de INSTE a esos jóvenes. Se gradúa del primer nivel de INSTE ahora en diciembre y le hemos tomado mucho cariño tanto a ella como a su familia. Así es que sin más dilación le pedimos a Luz Vanega que pase al frente. Ella es la que va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por tu vida, Luz, y como siempre le digo a la congregación, los dejo en mejores manos que las mías. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Como ustedes sabrán, estoy temblando, porque verdaderamente esto es en obediencia. Esta semana estuve muchas veces por llamar al pastor y decirle: pastor, ponga a alguien más, y quería salir corriendo, pero en obediencia tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Le voy a pedir que se pongan de pie, le voy a pedir al pastor que lleve en oración el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, estamos delante de tu presencia, en el mejor lugar, a tus pies. Como en una ocasión María escogió la buena parte, y es estar a tus pies escuchando tu palabra. Así estamos delante de tu presencia, escogiendo esa buena parte para escuchar tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Sé que va a cumplir el propósito por el cual la vas a enviar a nuestros corazones. Por eso te pido que uses a tu sierva Luz, Señor. Que esa palabra que tú vas a poner en sus labios penetre en nuestra alma, en nuestro espíritu, taladre en nuestra mente y nuestro corazón, y seamos transformados por ese poder de tu palabra. Señor, pon palabras en sus labios que puedan ser reconfortadoras, restauradoras y salvadoras, Señor, al mismo tiempo. Reconocemos que tú has llamado a Luz, Señor. Ella te ha dicho: heme aquí. Por eso te pido que la unción fresca de tu Santo Espíritu esté sobre ella en esta predicación, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Se pueden sentar, mis hermanos. Verdaderamente que es no solamente un privilegio, es un honor. Me pregunto muchas veces, ¿qué es lo que el Señor mira en mí? Y me da el honor y el privilegio de predicar su palabra. Porque mis hermanos, yo soy una vasija en formación. Y le pido que no me mire a mí, no mire lo que usted conoce de mí. Disponga su corazón, porque es Dios que va a hablar a través de mí. Yo simplemente soy una vasija en estos momentos, un instrumento que Dios está usando para traer una palabra a su vida. Aleluya. Y en esta mañana, la semana pasada, cuando el pastor predicaba sobre consejos para terminar bien, él hablaba de 3 consejos. Y cuando él hablaba de esos consejos, yo decía: wow, esto es confirmación de la palabra que Dios quiere que yo traiga. Y verdaderamente es una continuación de lo que el pastor comenzó. Y yo voy a empezar la introducción con eso. Porque la semana pasada él nos aconsejaba cómo terminar bien nuestro servicio a Dios. Y él nos dio 3 consejos. Número 1, servir a Dios con temor. Número 2, servir a Dios con integridad. Y número 3, servir a Dios en verdad. Yo sé que muchos de nosotros fuimos impactados por ese mensaje. Porque es un mensaje con peso, es un mensaje que nos llama a que nosotros reflexionemos en el tipo de servicio que estamos ejerciendo para Dios. Ahora, estos 3 consejos fueron basados en Josué 24:14,
que dice así: ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. También nos mostró a través del mensaje de cómo lograr estas cosas, que para lograr estas cosas necesitamos desarrollar carácter. Y no cualquier carácter, sino el carácter de Cristo en nosotros. Y mientras yo analizaba lo que es carácter, yo encontraba, y dice que el carácter de una persona es un conjunto de rasgos internos que determina cómo actúa, cómo responde a la vida y cómo piensa. No se trata solo de temperamento, de emociones, sino de la formación moral y espiritual que guía sus decisiones. Es la suma de valores, convicciones, hábitos que moldean la conducta de alguien, especialmente cuando nadie te está mirando. Elementos del carácter. Mis hermanos, porque les voy a decir una cosa, el carácter de Cristo en nosotros es esencial para nosotros poder reflejar a Cristo, para que las vidas sean impactadas, para que nuestro ministerio sea efectivo. El carácter de Cristo se debe reflejar en nosotros. En los elementos del carácter habla de convicciones, los principios bíblicos que guían nuestra vida, integridad, que haya coherencia entre lo que yo creo, en lo que yo digo y en lo que yo hago, voluntad, mi capacidad de mantenerme fiel aún bajo presión, testimonio, lo que otros perciben de tu vida, el fruto de tus decisiones. Definitivamente necesitamos carácter para terminar bien. Y hoy, mis amados, yo quiero hablarles de algo esencial, que es tener lo necesario para comenzar bien, mantenernos firmes y para terminar con fidelidad. Pero le vamos a añadir algo más, porque no se trata nada más de comenzar bien, de mantenernos bien y de terminar bien. Se trata de dejar un legado a las generaciones venideras, para que ellos también caminen de la misma manera. Y hoy te quiero hablar en este día. El título que le puse al mensaje: tu obediencia, tu legado. Y yo quiero que repitan conmigo: tu obediencia, tu legado. Porque déjeme decirle que verdaderamente ni vamos a comenzar bien, ni vamos a mantenernos bien, ni vamos a terminar bien si no hay obediencia. ¿Pero qué es la obediencia? Obediencia es responder con fidelidad a la acción de la voz de Dios, aunque cueste y aunque el mundo piense diferente. No solo es escuchar, sino vivir conforme a la palabra de Dios. La obediencia es una decisión diaria a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Dios de la obediencia? ¿Se complace Dios en nuestra obediencia? Vamos a ir a 1 Samuel 15:22, que dice así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, muchas veces nos enfocamos y ponemos todos nuestros recursos, nuestro enfoque, nuestra fuerza en hacer, en llevar a cabo, en hacer sacrificios para Dios. No son los sacrificios de que yo pongo un animal y lo sacrifico para Él, sino sacrificios de mi tiempo, sacrificios de servicio, y pensamos que eso va por encima de la obediencia. Y Dios se complace más en que tú y yo vivamos una vida de acuerdo a la palabra de Dios, más que en todas esas cosas que hacemos para Él. Porque verdaderamente sin obediencia estamos vacíos. Porque ¿qué vamos a reflejar? ¿Qué es lo que tenemos para darle a los demás? ¿Cuál es el ejemplo si no estamos viviendo según lo que Dios ha establecido en su palabra? Mis hermanos, la obediencia no solamente le agrada a Dios y se complace a Dios en la obediencia, sino que la obediencia trae bendición. En Deuteronomio 28
del 1 al 14, y solamente voy a leer el versículo 1 y 2, habla de cuáles son los beneficios de la obediencia. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muchas veces nos estamos preguntando: ¿qué es lo que pasa en mi vida? Y entonces tenemos que empezar a reflexionar. ¿Estoy yo obedeciendo? ¿Estoy yo viviendo una vida de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Estoy yo poniendo atención y escuchando atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos? En este escenario, en Deuteronomio 28, Moisés le estaba hablando al pueblo antes de cruzar el río de Jordán, antes de entrar en la tierra prometida. En este capítulo eran los discursos finales de Moisés. Y el propósito era recordarles el pacto y dejar claro que la obediencia trae bendición. Mis hermanos, la obediencia trae bendición desde los tiempos antiguos y sigue trayendo bendición hoy. Ahora, la desobediencia trae maldición. En Deuteronomio 28, si usted sigue leyendo, no es nada más esos dos versículos, hasta el versículo 14. Le sigue hablando de todos los beneficios de obedecer. Pero también, si usted sigue leyendo, le dice cuáles son los resultados de no obedecer. Enfrentarán derrota, escasez, enfermedad y tantas cosas que nosotros podemos evitar si nosotros verdaderamente nos ponemos atentos a guardar los mandamientos de Dios. Mis hermanos, para tener lo necesario para comenzar bien, mantenernos firmes y terminar con fidelidad, necesitamos practicar la obediencia en nuestra vida de una manera habitual. No a veces, no cuando sea conveniente. Eso se tiene que convertir parte de nuestro proceder normal. Yo no le estoy hablando de perfección. Yo le estoy hablando de un caminar, de una disposición de tu corazón y el mío, de nosotros caminar conforme a la palabra de Dios. De un caminar en el que yo reconozco mis errores, en el que yo reconozco mi debilidad, en el que yo reconozco que necesito a Dios cada día para yo someterme a su palabra y a su voluntad. Y para poder reflejar ese carácter de Cristo en mí. Ahora, nuestra responsabilidad nada más no es ser obediente, sino también dejarlo plasmado como un legado a las generaciones que vienen subiendo. Porque nos quejamos y miramos al mundo y decimos: pero ¿cómo está este mundo? Pero mira cómo está la juventud, pero mira cómo está la gente. Pero es nuestra responsabilidad nosotros dejar un legado de obediencia a las generaciones que van subiendo para que ellos puedan caminar correctamente con Dios. Y el legado es aquello que nosotros dejamos para los que vienen, no en bienes materiales, sino en valores, decisiones, ejemplos que marcan a quienes vienen después. Ejemplos. Porque si no lo ven en mí, ¿cómo lo van a repetir? Si no lo enseño, ¿cómo lo aprenden? En el contexto bíblico, es la huella espiritual que permanece en tu familia, en tu comunidad, en tu generación. El legado no es lo que tú acumulas, sino lo que tú inspiras. No es lo que posees, es lo que tú transmites. Y yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar en el legado que estás dejando a tu familia, a tu generación, a tu comunidad, en la iglesia, tus hermanos, a donde trabajas? ¿Por qué tú eres conocido? Ese es tu legado. Aleluya. Desde el principio, a través de las escrituras, vemos cómo Dios ha buscado en su pueblo una señal clara de obediencia y de fidelidad, que demuestre entrega completa y compromiso hacia Él. Vemos ejemplos desde el principio. Adán y Eva, ¿cuál fue la orden? No comas de este árbol. Obediencia. Noé, haz el arca.
obediencia. Moisés, llamado con un propósito, obediencia. Abraham, Isaac, Jacob, y seguimos viendo obediencia, fidelidad. Hasta Jesús tuvo que aprender obediencia. Nos lo dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que dice? Obediencia te lleva a humillación. ¿Y humillación hasta cuándo? Hasta la muerte. Y no es una muerte física. Hasta que se muera todo eso que hay en ti que no es de Dios. Hasta que se muera tu carne. Hasta que no vuelva a surgir. Hasta que esas obras de la carne se sometan al Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios demanda nuestra obediencia como evidencia de nuestra entrega total. ¿Podemos decir que vivimos para Dios si no obedecemos? Seguro que no. La obediencia es el canal por el cual Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas. ¿Cómo Dios te puede entregar si tú no sabes seguir instrucciones? ¿Cómo Dios te puede entregar si no obedecemos? ¿Cómo Dios te puede entregar si no puede confiar en que tú vas a llevar al pie de la letra lo que Él te está pidiendo? Cuando obedecemos, permitimos que su voluntad se manifieste plenamente en nosotros. A pesar de esto, bíblicamente siempre hemos tenido un problema dejando este legado de obediencia en nuestras generaciones. Cuando Josué murió, que ustedes saben que en el pueblo de Israel salieron de Egipto y toda esa generación murió en el desierto. Solamente hubieron 2 hombres, Josué y Caleb, que pudieron entrar. Y usted sabe lo que es de tanta gente, solamente 2 personas. Y dicen Jueces 2:10 al 12. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Ahora le pregunto, ¿sobre quién cae esa responsabilidad? ¿Sobre quién cae la responsabilidad que las generaciones que se levanten conozcan quién es Dios, tengan experiencias con Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Sobre quién cae esa responsabilidad? Sobre nosotros. Toda aquella generación dice que fue reunida con sus padres. Dice el 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. No solamente que no conocieron a Jehová, porque ¿qué produce el no conocer a Jehová? Que tu corazón se inclina ¿a qué? Al pecado. ¿Qué dice el 12? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y usted sabe lo que pasa con una generación que se levanta, que no conoce a Dios, no tiene dirección. Usted sabe lo difícil que es caminar sin dirección. Si usted pone el GPS en su carro, yo sé que a los hombres les gusta mucho lo que yo he visto, porque son buenos con mapas. No les gusta mucho el GPS. Y a veces se pierden y uno le dice, pero vamos a buscar ayuda. No, yo sé. No, yo sé por dónde ando. No. ¿Y qué pasa? Que muchas veces terminamos ¿qué? Perdiendo más tiempo porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Necesitamos dirección. Necesitamos que alguien nos dirija de cómo caminar y nos enseñe cómo se camina bien con Dios, cómo se obedece. Aleluya. Esto significa que este pueblo, el pueblo que salió de Egipto, no logró vivir en obediencia, ni logró dejar un legado que trascendiera generaciones. Y la Biblia nos muestra que siempre hemos tenido dificultad dejando ese legado. Siempre hemos tenido una lucha, ¿ok? Y por eso hoy el Señor me ha dado este mensaje para recordarnos que hoy tenemos que decidir qué legado yo quiero dejar.
¿Qué legado yo quiero entregarle a mis generaciones? Aquí todo el mundo, la mayoría de ustedes tienen hijos, tienen nietos, tienen familias, pero ¿cuántas veces te has puesto a analizar qué estoy haciendo para dejar ese legado? Y mis hermanos, les voy a decir una cosa, esto es algo serio, esto es algo de emergencia. Cuando yo pienso en lo que yo voy a dejarle a mis hijos, cuando yo pienso cómo está este mundo y lo que le voy a dejar a mi generación, me entristezco. Me entristezco, porque muchas veces caminamos como si no tuviéramos la respuesta en nuestras manos. Muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para nosotros ser ese ejemplo de obediencia. Pero de la misma manera, Dios siempre tiene un remanente. Hay mujeres y hombres que siempre se han parado firmes, obedeciendo y dejando un rasgo, una marca. En el caso del pueblo de Israel, solo Josué y Caleb. Pero hoy yo me quiero enfocar en un pueblo, en una familia, que cuando yo leí esta historia de esta familia, a mí me impactó tanto que yo verdaderamente voy y la vuelvo y la leo. Y la vuelvo y la leo, porque no quiero perder ni un detalle de esta familia que logró trascender a través de los tiempos, de los años. Y vamos a hablar de los recabitas en Jeremías capítulo 35. Y le voy a poner que se pongan de pie para que no se me duerman, para que no se me acomoden. Vamos a leer la historia de los recabitas. Jeremías 35. Y vamos a hacer algo diferente para que usted se despierte. Yo voy a leer un versículo, usted lee el próximo. Después lo leo yo y lo lee usted, porque vamos a leer desde el 1 hasta el 19. Y vamos a estar mirando 3 cosas que podemos aprender de los recabitas, de esta familia. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y dijo: vayan ustedes. Amén. Tome entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Amén, el verso 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije: bebed vino. Número 7, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová.
Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y en verdad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. (17) Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. 18. Y todos juntos vamos a leer el 19. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y para introducir a esta familia, el origen de esta familia de los recabitas: eran descendientes de Recab, un clan vinculado a los ceneos que estaban relacionados con Jetro, el suegro de Moisés. Ellos no eran israelitas, pero eran descendientes de los ceneos, un pueblo extranjero que estaba vinculado con el suegro de Moisés. En Primera de Crónicas 2:55 podemos ver esta conexión. Dice que la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simiateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vivieron de Jamá, parte de la casa de Recab. Entonces, ¿cuál es la conexión? Los recabitas eran descendientes también de Jonadab, hijo de Recab. Este es el descendiente directo que aparece en Segunda de Reyes, acompañando al rey Jehú en la eliminación del culto a Baal. Entonces, vemos que el estilo de vida de esta gente, de esta familia: ellos vivían en tiendas, cuidaban rebaños, evitaban la vida urbana y sus corrupciones. ¿Qué evitaban? La vida urbana y sus corrupciones. ¿Cuántos de nosotros vivimos evitando las corrupciones de este mundo? Se caracterizaban por una disciplina comunitaria. ¿Qué significa eso? En hermandad. No era individualista como esta sociedad hoy en día. Individualista. Yo, y si aparece otro, yo también. Era una sociedad comunitaria. Toda la familia obedecía las mismas reglas transmitidas de generación en generación. Era un grupo visto que buscaba preservar la pureza de sus principios. Y por eso esto me lleva al primer punto. Acuérdense, 3 consejos para dejar un legado de obediencia. El primero: cada generación debe escoger su legado. En los tiempos de los recabitas estaba el rey Joacim, que era rey Josías. ¿Cuántos se acuerdan del rey Josías? Del rey que reinó a los 8 años y cuando escuchó el libro de la ley se ciñó, se compungió, hizo reformas y llevó al pueblo a volverse a Dios. Pero vemos que sus descendientes no hicieron lo mismo. El rey Joacim, hijo del rey Josías, no hizo lo mismo. Verdaderamente dice en la palabra que él tenía 25 años cuando comenzó a reinar e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, déjeme decirle que no es suficiente solamente con obedecer, con dar ejemplo. Cada generación, cada persona tiene que tomar una decisión, tiene que escoger su legado. Yo escogí el mío, pero si mis hijos no escogen el de ellos van a hacer entonces de acuerdo a lo que ellos crean y piensen
que es importante para ellos. Yo estoy así haciendo mi trabajo, yo estoy aquí obedeciendo, tratando de dejar ese legado en ellos, pero llega el momento que sus hijos tienen que reconocer a Dios como su Salvador y tienen que tener su propia relación con Él. El profeta Jeremías recibe la palabra de Dios en ese tiempo y lleva a los recabitas al templo para probar su obediencia según Dios le había mandado. Porque ¿qué pasa? La condición de ese pueblo estaba en decadencia. Judá estaba en un periodo de decadencia espiritual y política. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, comenzaba a ejercer presión militar. Entonces, por esa razón, los recabitas dicen en Jeremías 35:11 que ellos se refugiaron en Jerusalén. ¿Por qué? Por la presión que había del pueblo del rey de Babilonia. Pero, sin embargo, ellos, aún estando en Jerusalén, porque usted sabe que ellos se mantenían en las afueras, se mantenían separados, aún así estando en el medio de Jerusalén, que era la capital, ¿qué pasaba? Ellos se mantenían separados, de acuerdo a sus principios. Ellos no dejaban de ser quienes ellos eran. Ellos no dejaban que las influencias externas lo llevaran a cambiar de pensamiento, de comportamiento o de principios morales. Esta gente vivían trasladándose de un lado a otro, pero ellos evitaban establecerse en ciudades para eso mismo, para no contaminarse con la idolatría y con todo lo que había en ese tiempo. Andaban en sencillez, no acumulaban riquezas, no acumulaban tierra. Ellos estaban enfocados en obedecer. ¿Cuántos de nosotros estamos enfocados en obedecer? Tenían resistencia porque aun cuando ellos se movieron a Jerusalén, ellos seguían con su enfoque fijo en mantener la obediencia. Mis hermanos, ellos de esta manera, ellos se movían de lado en lado, evitando contaminarse. Esa era su manera de ellos construir un legado, de ellos mantenerse firmes, de ellos pasar eso a sus generaciones y de mantener la obediencia. Y mira hasta el punto, ellos no eran israelitas, pero Dios los usó para que ellos fueran un ejemplo de lo que es obediencia, y no a Dios, a un simple hombre, a un líder de su familia que se paró firme y dijo: yo escojo mi legado, yo escojo lo que le voy a dejar a mi familia, y puso reglas claras y ellos las siguieron. Mis hermanos, hay sacrificios que tú y yo tenemos que hacer para escoger nuestro legado, para mantenerlo firme y para mantener eso corriendo y que se siga traspasando generación tras generación. El legado no se sostiene sin sacrificio. Hay un esfuerzo. Déjeme decirle, como madre, yo me divorcié y me quedé madre soltera. Mis hijos, cada uno, tuve dificultades con ellos. Y yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar. Pero yo me paré y yo le dije: Jehová, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, y tú vas a ser el padre de esos niños. Y tú me vas a ayudar a dirigirlos. Pero todo empieza conmigo, porque yo decidí, yo dije: no puedo quedarme de manos cruzadas mientras mis hijos se pierden. ¿Y usted sabe lo que yo empecé a hacer? Yo no empecé a trabajar en ellos nada más. Yo empecé a trabajar en mí. Porque si ellos no lo ven en mí, ¿qué es lo que yo les voy a enseñar a ellos? ¿Qué legado ellos van a recibir de mí? Yo empecé a trabajar en mí. Empecé a obedecer. Y todavía sigo queriendo obedecer. Todavía me levanto por la mañana y le digo al Señor: Señor, vengo. Teacher, esa clase de liderazgo que usted me dio, que usted nos dio la última vez, que habló de Esdras, cómo se presentaba para inquirir
primero a Dios antes de hacer el servicio. Y a mí no se me olvide ese verso, porque entonces dije yo voy a levantarme todas las mañanas y le voy a decir a Jehová: Jehová, aquí está mi corazón, prepáralo, porque yo no quiero ser la misma. Purifica mi pensamiento, purifica mi corazón, purifica todo lo que entra, lo que sale, porque es que yo estoy determinada a dejar un legado a mi familia, a mi comunidad, y ser impacto donde quiera que Dios me ponga. Eso es una decisión personal y es una decisión de amor. Jesús dijo que no hay amor más grande que el dar tu vida. Dar tu vida por los demás. Y usted sabe lo que es dar su vida por los demás. Es negarse a sí mismo. Es negarme a mí misma para dar vida a otros, para dar ejemplo de reflejar a Cristo en mí. Y eso duele. Eso duele, porque esta carne es voluntariosa, porque nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y yo me acuerdo que en el medio de todo ese proceso que yo pasé, y fue uno por uno, Dios me dio la bendición de que fuera uno a la vez que se me disparara. Y cuando yo estaba pendiente del más grande, los otros dos estaban más tranquilos. Cuando el grande se tranquilizó, empezó el del medio, aquel que está allá, el Jeremías, que para la gloria de Dios, cada vez que yo lo veo, lo que vienen son lágrimas a mis ojos, porque hubo un tiempo que el enemigo lo que quería era destruirlo. Pero usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Usted sabe y se puede parar firme para saber qué legado usted va a dejar. Yo me paré firme y yo dije: no, ese no es el legado que yo voy a dejar. Y desde entonces yo he estado empujando para obedecer, mis hermanos. Y quiero decirles que ese legado que queremos dejar cuesta obediencia, cuesta sacrificio, pero afirma y asegura las generaciones venideras. Si no es algo en lo que nosotros estamos pensando, tenemos que tenerlo como algo de suma importancia. Mientras el rey Joacim desobedecía y llevaba al pueblo al juicio, estos hombres, los recabitas, que no eran israelitas y estaban en Jerusalén, se mantenían obedeciendo y transmitiendo el legado de su padre Jonadab. Mientras este mundo está en caos, en desobediencia, endureciendo sus corazones a Dios, nosotros tenemos que levantarnos firmes como esta familia y mantenernos firmes en los principios bíblicos de las Escrituras y ser ejemplo y guianza para todas las personas que pongan sus ojos en nosotros, buscando solución, buscando alivio. Tú y yo somos los que los vamos a dirigir hacia la solución, hacia la fuente. Pero necesitamos obedecer. La obediencia se tiene que manifestar en nuestra vida a través del fruto del Espíritu. En esta historia vemos que esta familia tomó esa decisión. Y esta familia logró algo que ni siquiera el pueblo de Israel había logrado: mantenerse en obediencia firme y llevarlo de generación en generación. Porque Jonadab lo vemos en el libro de Reyes, pero los que hablaron con Jeremías fueron otros, siglos después, y todavía seguían con la misma firmeza y con los mismos principios. Aún Josué les exhorta al pueblo en sus discursos finales. En Jueces 23 les habla de que tienen esforzados mucho en guardar, hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Moisés lo dijo. Josué, el próximo líder, también. Ese énfasis, vemos del 11 al 14 cómo habla. En el versículo 11 de Josué 23: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Y por qué usted cree para que améis a Jehová vuestro Dios? Para que nada en este mundo ocupe el lugar de Dios. Para que el amor de nosotros sea completamente dirigido a Él. Para que no haya competencia entre el amor de Dios y lo que este mundo ofrece. Vemos también que ya al final
en Josué 24:15, les pone y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué les estaba diciendo: tienen que tomar una decisión. Hoy yo les digo, tienen que tomar una decisión. ¿Qué legado usted quiere dejar? Maybe usted quizás dice: pero yo no tengo hijos. Pero hay una comunidad aquí. Hay unos hermanos y unas hermanas que tienen hijos, que tienen generaciones. Hay una comunidad allá afuera que necesita que nosotros demos ejemplo, que necesita que nosotros le guiemos hacia cómo se camina correctamente con Dios. Necesita este mundo gente que se pare y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que cueste, no importa lo que veamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los recabitas eran un ejemplo de obediencia que el mismo Dios quiso resaltar para que ellos entendieran cómo es posible que esta gente no son israelitas. No recibieron las instrucciones que yo le di a ustedes, no recibieron los milagros, no vieron, y sin embargo se levantó alguien y dijo: mi generación va a ser diferente. Y le puso reglas que ellos siguieron al pie de la letra. Ellos no seguían una ley directamente dada por Dios, sino las instrucciones de su patriarca Jonadab. Según Jeremías 35, del 6 al 10. Vuelvo y le digo, no eran israelitas, pero eran un ejemplo de fidelidad. Y el Señor le dijo a Jeremías en Jeremías 35, 14. Les dijo: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me has oído. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha hablado? Desde temprano, sin cesar. ¿Cuántas cosas nos repite? Y cuántas cosas nosotros no queremos escuchar. Obediencia, mis hermanos, obediencia. Y lo digo por experiencia, porque hay cosas que nosotros no le queremos prestar oído, atención. Porque queremos evitar algo, quizás miedo, quizás queremos hacer nuestra voluntad en ciertas cosas porque sabemos cuál es el resultado de eso y no nos gusta. Pero verdaderamente necesitamos inclinar nuestro oído a la dirección de Dios. Si esta gente, esta familia pudo obedecer fielmente a un hombre por generaciones, ¿cuánto más el pueblo de Israel? Y nosotros debemos obedecer al Dios vivo. Esto me lleva a la segunda cosa que podemos aprender de esta familia. No solamente que cada generación tiene que escoger su legado, sino también alguien en cada generación, en cada familia, tiene que levantarse y decidir marcar su generación con obediencia a Dios. Alguien de su familia, alguien en su casa tiene que levantarse y decir: mi generación camina diferente, mi generación obedece, mi generación confía en Dios, mi generación se dirige, se deja dirigir por Dios. Mis hermanos, porque le voy a dar una noticia: no es suficiente con traer sus hijos a la iglesia. Tampoco es suficiente yo como maestra los mandé a la escuela. No es suficiente. Si usted no se sienta en su casa a hacer tarea con ellos, si usted no se sienta en su casa a llevar el proceso con ellos, déjeme decirle, ¿usted sabe qué? Que allá afuera hay muchas influencias que van a pelear por la atención de sus hijos. Y si usted no le está poniendo atención, el mundo le va a buscar esas personas y esos personajes de influencia que van a ejercer esa influencia en sus hijos y en su generación. Alguien en cada generación, punto número 2,
se tiene que levantar y dejar el legado y ser la diferencia y decir, mi generación va a ser diferente. En esta historia fue Jonadab. Y lo vemos en Reyes, vemos el carácter de este hombre. En Reyes 10, Segunda de Reyes 10, 15 al 17. Habla del carácter de este hombre. Dice, yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, él le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo, lo es. Lo es. ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Mira esos principios. Le dijo, sí lo es. En el 16 dice, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y estamos hablando del rey Jehú, al que levantaron para eliminar la casa de Acab. Que Acab fue un malvado y su esposa peor. Y lo levantaron. Y él se encontró con Jonadab. Acuérdese, Jonadab, hijo de Recab, de los recabitas. Y mire con la conversación y el saludo. ¿Es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Ahora yo le pregunto, ¿es recto nuestro corazón como el corazón de Dios? ¿Es recto nuestro corazón? ¿Tenemos esas buenas intenciones, esos buenos principios? Donde quiera que vamos con nuestros hermanos, en nuestros hogares y donde quiera que Dios nos ha plantado. También dice en el verso 23 que Jonadab aparece apoyando a Jehú en la eliminación del culto a Baal. La eliminación de la idolatría. Y él lo estaba ayudando. Jonadab era un hombre que entendía principios y andar en rectitud de acuerdo a esos principios. Ese hombre entendió los principios de separación. Muchas veces el pueblo de Dios no entiende que nosotros tenemos que separarnos para Cristo. Que no podemos conformarnos con la ola de este mundo. Él le ordenó a su familia no beber vino, no construir casas, no sembrar viñedas, sino vivir en tienda, mantener un estilo nómada, sencillo y separado de la idolatría. Ese fue el sistema que ese hombre decidió utilizar para mantenerse en obediencia. Yo no sé qué sistema usted tiene que usar para mantenerse en obediencia, pero tenemos que determinarnos a estar separados para Dios. Usted sabe los sacrificios y las cosas que diariamente hay que hacer, a las cosas que hay que decirle que no a nuestra carne para nosotros mantenernos separados para Él. Este hombre tenía rectitud en su práctica. Él no solamente habló, entendió y estableció normas que marcaron su generación con su ejemplo. Él tenía coherencia generacional porque su obediencia impactó generaciones, años después que dejó de existir. Este ejemplo lo vemos en Jeremías 35 del 2 al 8. Vemos esa obediencia transmitida y practicada por sus descendientes. Y no estamos hablando de Jonadab. Jonadab ya desapareció. Esto estamos hablando de los descendientes que aprendieron y a través del tiempo continuaron. Y dice así: ve a casa de los recabitas y habla con ellos. Introdúcelos en la casa de Jehová. Dales vino. ¿Y por qué usted cree que Dios le dijo a Jeremías, dales vino? Porque Dios ya sabía. Él le estaba mostrando la fidelidad de esta familia para que vieran el contraste de esta familia con el pueblo de Judá que estaba en perdición y decadencia. Y dice que tomó a Hazanías, Jeremías, los hermanos y a toda la familia de los recabitas. Toda la familia. Los llevó al aposento de los hijos de Anán. Y dice en el verso 5 que puso delante de ellos tazas y copas llenas de vino. Y Jeremías le dijo, conforme a lo que le habían mandado, beber. Oiga, qué cosa tan poderosa, porque es que cada vez que yo leo esto a mí me estremece la firmeza. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberé jamás vino sobre vosotros ni vuestros hijos. Imagínense Dios mirándonos a nosotros, cuando nosotros
nos ponen en situaciones donde el enemigo quiere que pequemos y nosotros nos paramos firmes y decimos, no, porque Jehová dice que yo me tengo que mantener limpio, puro. Imagínense para el Padre lo que significa que nosotros nos mantengamos firmes en esos momentos donde el mundo quiere que nosotros nos desviemos. Imagínense lo que significa el pararnos firmes en cada una de estas situaciones, porque mis hermanos, yo sé que diariamente vivimos una lucha. Y no es perfección. Cada día necesitamos buscar el rostro de Dios, la misericordia de Dios, para que Dios nos ayude a mantenernos. Y verdaderamente, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a obedecer. Una cosa es que usted quiera, mi hermano, y tenga el deseo. Este mundo, dicen por ahí, que el mundo está lleno de buenas intenciones. Pero las buenas intenciones se quedan sin acción. El que está dispuesto a obedecer pone atención a la palabra de Dios. Y cuando pone atención a la palabra de Dios, dice, yo la voy a aplicar porque yo quiero ser como Cristo. Aleluya. Y dice que ellos no edificaron casas, no siembren cementeras, sino que vivas en tiendas todos los días, dice el 7, para que viváis muchos días en la faz de la tierra. Y el 8 dice, y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab. Qué hermoso nosotros pararnos y decir, y yo he obedecido la voz de Jehová. Cada día de mi vida yo obedezco la voz de Jehová. Un ejemplo de fidelidad. Es tanto el ejemplo de ellos, resaltó tanto, porque es que yo quiero que usted entienda. Imagínese, todo el mundo perdido, pecando, y este rayo de luz en el medio de esa ciudad. Imagínese usted un rayo de luz donde quiera que Dios lo plante, porque usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, porque usted se dispone a obedecer, porque usted se dispone a marcar la diferencia. En medio de una nación rebelde, de tiempos de presión. Óigame, escuche, tiempos de presión. ¿Estamos ahora viviendo tiempos de presión o no? Estamos presionados por todas partes. Y en esos tiempos de presión es que sale la esencia que tenemos. Y en tiempos de presión esta gente mantuvo su firmeza. Guardó la instrucción de su padre y Dios los hizo un ejemplo delante de la corrupción del pueblo de Israel. Como les dije al principio, la obediencia trae bendición. Dios honra esta familia y le dice en Jeremías 35, 18 y 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato, el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, hicisteis conforme a todas las cosas que os mando. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Y usted sabe que cuando yo leí eso, yo dije: yo no quiero que falte un varón de mi generación en tu presencia todos los días de mi vida, aun cuando yo no esté. Mi madre fue la matriarca, la primera que tomó la decisión. Y yo me he unido a ese propósito. Y mis hijos se han unido al propósito. Usted está viendo la cadena. Usted está viendo la cadena. Y mientras haya obediencia, va a haber bendición. Y mientras haya obediencia, va a haber un legado. Y mientras haya generaciones que se dispongan a hacer la voluntad de Dios, va a haber legado. Y mientras se levante alguien y diga: no, yo y mi casa serviremos a Jehová, va a haber legado, va a seguir habiendo un remanente. Si usted no quiere ser el remanente de Dios, Dios va a levantar a alguien. Yo espero que sea usted y que sea yo, porque Dios siempre mantiene un remanente. Como le dijo Elías le dice: es que yo soy el único que ha quedado. No hay 7,000 rodillas que no se doblan delante de los Baales. Aleluya.
Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y déjeme decirle, usted no necesita título, usted no necesita un púlpito, usted no necesita ser pastor, evangelista, apóstol. Usted lo que necesita es obedecer, aleluya. Solo la obediencia y la fidelidad a Dios. Esta gente no fueron conocidos por lo que hicieron, porque tenían grandes cosas. Fueron conocidos por su obediencia, por su fidelidad a un hombre. Y Dios aún así los exaltó. ¿Qué te impide a ti y a mí obedecer a Dios? ¿Qué te impide a ti dar esos pasos hacia Dios? Y mire, me quebranto porque siento el corazón de Dios cómo se compunge de tristeza al ver que sus hijos no queremos obedecer. Al ver que sus hijos quizás no quieren hacer el esfuerzo para lo más importante, que es hacer su voluntad. Aleluya. Te alabo, Dios. Aleluya. Tú tocas los corazones, Señor, porque no somos nosotros, simplemente somos vasijas, Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Dios, aleluya. Si mi pueblo se humillare, aleluya. Porque la obediencia nos tiene que llevar a la humillación, aleluya. Al reconocimiento de quién es Dios, aleluya. No podemos seguir viviendo la vida como que Dios está, como que no hemos reconocido quién es Dios. Aleluya, y que Él se merece la gloria, que Él se merece la honra, que Él se merece tu obediencia, que Él se merece todo, aleluya. Pueblo de Dios, la obediencia nos tiene que llevar a humillarnos día a día, a humillarnos, a buscar su rostro, porque anhelamos hacer su voluntad. Me llama la atención que esta familia no solo se mantuvo firme en sus principios, sino mi tercer punto, lo hacía en hermandad, lo hacía en comunidad. Aprendemos de esta familia que cada generación debe escoger su legado, que alguien se tiene que levantar en cada generación a marcar la diferencia, pero aprendemos a construir en obediencia y en hermandad, fortaleciendo nuestro legado. El tercer punto, el tercer consejo: la hermandad fortalece el legado. La obediencia compartida. No solo fue un individuo que se paró firme, sino fue una comunidad que decidió hacer lo mismo. El Señor quiere que su iglesia, no que uno solo se levante. El Señor quiere que como pueblo todos nos levantemos y caminemos como uno y todos digamos: yo quiero obedecer, aleluya, yo quiero obedecer, aleluya. En Jeremías 35:8, mire lo que dice: nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días. Y mira lo que dice: ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Yo quiero que usted entienda lo poderoso que es esto. Ni nosotros, mayordomos de su vida. Yo no me permito contaminar, porque quiero obedecer. Ni nuestras mujeres, mayordomía de quien yo me hago, con quien yo hago alianza. ¿Cuáles son esas influencias a las cuales yo me asocio? Estamos hablando ni ellos mismos, eso es yo adentro, ni las mujeres con las que ellos se asociaron, lo externo, las influencias, las amistades, la comunidad. ¿En qué comunidad tú estás echando raíces? Ni lo que tú produces, ni tus hijos, ni tus hijas, ni nuestras hijas. Estamos hablando que lo que esta gente lograron, mis hermanos, es algo poderoso.
Es un círculo cerrado. Todos nos vamos en hermandad, todos obedeciendo, todos. Ariana, yo te necesito. Ariana me impacta mucho cada vez que me dice: Luz, yo te necesito. Teacher, yo la necesito. José Daniel, yo te necesito. Yo los necesito a todos ustedes para nosotros caminar juntos en obediencia y dejar un legado. Esto, al ellos cuidar lo que salía de ellos, sus alianzas, lo que ellos producían, esto traía una unidad generacional. ¿Qué significa esto? A través de las generaciones, padres, hijos, nietos, comunidad completa se alinearon a la misma convicción. Yo le estoy diciendo que yo estoy experimentando. Mi madre, yo y 2 de mis hijos alineados completamente, convencidos completamente del plan de Dios en nuestras vidas. Y los sacrificios que yo he tenido que hacer, ¿qué sacrificios? Esos son inversiones. Eso es una inversión. Aleluya. Mostrando que la obediencia se transmite mejor, mis hermanos, en comunidad. Yo te necesito a ti para mantenerme en obediencia. Yo te necesito a ti, aquellos que están trabajando con los niños, para que tú me ayudes a criar mis hijos en obediencia. Yo te necesito a ti para que caminemos conforme a lo que Dios ha establecido. En comunidad nosotros tenemos resistencia a la presión externa, porque aunque vivamos en un mundo que está desordenado y en pecado, lleno de corrupción, cuando estamos en comunidad nos fortalecemos los unos a los otros. Esto es un ejemplo vivo, bien diferente a lo que el pueblo de Judá estaba experimentando. En Jeremías 35:14 dice Jehová: fue firme la palabra de Jonadab, el cual mandó. Aleluya. Fue firme. Es firme la palabra que Dios nos da en su palabra. Es firme la palabra que Dios nos da en su palabra. De obedecer sus estatutos, sus mandamientos, de poner atención. Iglesia, es firme. Fue firme en el Antiguo Testamento y sigue siendo firme hoy. El llamado a obedecer, el llamado a poner atención. Y dice: y os he hablado desde cuándo, sin cesar. Sin cesar. Y cómo eso entristece mi corazón, porque me pregunto: ¿cuántas veces tú me has hablado sin cesar? Y yo no he escuchado. Quizás cuántas consecuencias yo estoy pasando ahora porque me has hablado, me hablaste sin cesar, pero yo no escuché. Fue esa firme palabra que los recabitas recibieron de su patriarca, el ejemplo de carácter, porque alguien se paró y dijo: mi generación es diferente. Pero ellos no obedecieron solos. Toda la comunidad se mantuvo firme, se ayudaron unos a otros, y en tiempos de presión la obediencia compartida se volvió más fuerte. Aleluya, aleluya. En Hebreos 10, 23 al 25 dice, y ya estoy terminando, y les voy a pedir que se pongan de pie. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero déjeme decirle que una palabra tiempo cambia la trayectoria de nuestras vidas. Una palabra tiempo cambia la manera como vemos las cosas. Una palabra tiempo nos ayuda a tomar decisiones sabias. Dice en Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió. Dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, considerándonos unos a otros. El 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos,
Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Nos necesitamos unos a otros para sostener el legado. Ese legado de obediencia. Oscar, tú me ayudas a mantenerme firme y yo te ayudo a hacer lo mismo. Nos ayudamos, iglesia, a obedecer. Nos ayudamos a permanecer. Nos ayudamos a transmitir estos principios bíblicos a nuestras generaciones. Los recabitas nos muestran que la obediencia puede ser un legado de obediencia poderoso para nuestras generaciones. Nos enseña que cada familia, generación tiene que escoger a quién va a servir. ¿Le vas a servir a Dios o le vas a servir al Dios de este mundo? En cada generación alguien se tiene que levantar. Alguien se tiene que levantar para marcar la diferencia. Alguien tiene que tomar esa decisión. Y nos enseñas que nosotros no dejamos legados solos, sino que fortalecemos el legado en comunidad y hermandad. Esta familia destaca su fidelidad comunitaria y los beneficios de obedecer. Y yo le digo, la obediencia trae bendición. Usted quiere que su generación esté bien, enséñeles a obedecer a Dios. Enséñeles a caminar con Dios. Haga eso su prioridad, porque eso es lo único que va a traer resultados eternos. Hoy, como los recabitas, podemos ser esa generación que escoge obedecer. Aunque otros se desvíen, aunque los líderes fallen, aunque el mundo se burle, aunque no sea popular, aunque lo hagas arrastrándote, aunque mires tu interior y tú digas, es que yo tengo tantas cosas que cambiar. No importa, pero si tienes el deseo de obedecer, el Señor te va a ayudar. Tu obediencia puede ser el legado que transforme tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tu trabajo, donde quiera que tú estés plantado. Y tú no estás solo, tú no estás sola. Nos necesitamos y juntos de la mano podemos dejar un legado que honre a Dios. Yo en esta mañana o en esta tarde ya quiero hacer un llamado. El primer llamado lo quiero hacer. Si tú en esta mañana no has conocido a Cristo, no has conocido al Dios de cual estamos predicando, de esa obediencia a ese Dios que envió su Hijo a morir por nosotros en la cruz, el cual murió para darnos salvación y vida eterna, que por su sangre preciosa nuestros pecados han sido perdonados. Y tú no has conocido a Jesucristo nuestro Salvador, pero quieres conocerlo en esta tarde. Yo te invito a que pases al frente. Yo te invito a que no tengas temor. Si quieres ser parte de esta comunidad que deje un legado, acércate, no tengas miedo. Es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Si hay alguien que no ha conocido a Cristo y quiere pasar hacia adelante, ese es el momento. Y el segundo llamado es, si usted este mensaje se ha identificado con este mensaje, si usted ha identificado que usted quiere dejar un legado de obediencia y usted quiere ser ese que se levanta en su generación para marcar la diferencia en su familia, en sus generaciones, en su casa, en su trabajo, yo le invito a que pase al frente y vamos a orar por usted. Si usted quiere ser esa persona que marca y dice, mi generación va a ser diferente, mi generación no va a ser como las olas del mar que van y vienen, mi generación va a mantener firmeza a través de los tiempos.
Mi generación va a escuchar la firmeza del mandato de Jehová, de poner atención y de seguir los estatutos y mandamientos. Y que no va a importar si yo no esté, si usted y yo no estamos, porque ya usted está marcando su generación. Si usted quiere hacerlo en comunidad, porque déjeme decirle, nos necesitamos los unos a los otros. Yo no puedo hacer esto sola. ¿Cuántas veces usted viene y viene una hermana y ora por usted y lo levanta? ¿Cuántas veces mi hermana Wendy, que su niño estuvo anoche en el hospital, pero aquí están en comunidad sirviendo? Pero mientras ella estaba allá, yo sé que había un grupo de hermanos que estábamos orando. Gloria a Dios, y qué bendición, ayudándonos a obedecer. Hay un llamado, pueblo de Dios, en este día a marcar la diferencia y a decidir a quién vamos a servir. Porque dígalo conmigo: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová, mi alma te bendice. Gracias, Dios, porque no somos nosotros, eres tú a través de nosotros. Amén, Señor. Tú eres el que marca la diferencia, pero nuestros corazones tienen que estar dispuestos. Y la obediencia nos lleva a humillarnos, porque un corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia. Amén. Y en esta mañana, mientras el grupo de alabanza levanta esos cánticos al Señor, venga corriendo al altar. Venga, si usted quiere venir al altar, venga como señal de humillación, como señal de que usted está dispuesto, porque yo estoy dispuesto a obedecer, cuésteme lo que me cueste. Y te necesito a ti para hacerlo. Necesito que me levante los brazos como se los levantaban a Moisés, para obedecer, para cuando mi carne me falle, para cuando esté débil, yo encuentre mi comunidad, mis hermanos que me ayuden a mantenerme firme. Aleluya, aleluya, aleluya. Jehová, aquí estamos. Traemos este corazón, oh Señor, quebrantado delante de ti. Quebrantado, necesitados de ti, Señor, porque queremos obedecer. Queremos dejar un legado a través de nuestras generaciones, y queremos hacerlo en hermandad, como pueblo unido, en un mismo sentir. Solo tu Espíritu Santo une. Solo el Espíritu Santo puede unir los pensamientos, los propósitos. Y en esta hora tu pueblo desea, oh Padre de la gloria, que tú nos unas en un mismo sentir para obedecer. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiemblan a tu voz, y tiemblan a tu voz. Cuán gran
Glorificamos tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos. Renueva nuestras mentes, transforma nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque verdaderamente sabemos, oh Señor, que tú eres fiel. Padre, oramos para que este mensaje de hoy, Señor, tu obediencia a tu legado, oh Señor, que lo llevemos en nuestros corazones y que tú sigas, Señor, trabajando en nuestro ser, Padre. Ayúdanos a fortalecernos más y más en ti. Ayúdanos a escoger obedecer cada día, Señor. Que cada día nuestro corazón esté dispuesto a humillarse. Y que cada día nosotros tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos para dejar un legado poderoso de obediencia. Padre, en esta hora yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú los lleves con bien hasta sus hogares, Señor. Oh Padre, líbralos de accidente y de toda complicación en el camino, Señor. Padre, y que aquellos que están enfermos sean sanados, Padre, porque cuando estamos unánimes juntos, Señor, cosas grandes suceden, Padre. Padre, gracias nuevamente te doy por este día de hoy, por este servicio glorioso, Señor. En tus manos estamos, Señor. Gracias nuevamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.